Hola, bienvenidos a una nueva edición de Hablando Claro. Antes que nada, feliz 2024. Estoy encantada de estar en una nueva edición, en un año nuevo, en un tema nuevo. Como ya sabéis, soy Jessica Lockhart, directora del Instituto Internacional de Humanología y del Club Más Humanos. Y como todos los meses, estamos abordando un tema humano que habéis elegido vosotros, nuestros seguidores. El tema que habéis elegido para el mes de enero es un tema que para muchas personas tiene gran enjundia y mucho contenido, porque estamos hablando nada más y nada menos que de hablar sin miedo. Es algo que a muchísima gente le agobia, le preocupa, lo pasan muy mal. Y no solamente cuando tienen que hablar en público, a veces también lo pasan muy mal cuando tienen que hablar incluso a petit comité en reuniones pequeñas. Hoy queremos abordar este tema tan importante desde una perspectiva un poquito peculiar. Queremos hablar de hablar para conectar. Entonces, ¿cómo podemos hablar sin miedo para conectar mejor? Y para abordar este tema hoy tenemos a un invitado de lujo que se nos va a conectar nada más y nada menos que desde México, aunque es español. Os voy a presentar. Jesús Gallego es un orador internacional, coach y consultor especialista en temas de liderazgo, cambio, motivación y como socio director de Capital Emocional, su despacho de consultoría de formación y capacitación de ámbito internacional, ha tenido la oportunidad de trabajar con las empresas y líderes más importantes de España, México y Latinoamérica. Las ideas y propuestas de Jesús han sido ya escuchadas por miles de personas y cientos de compañías y ha participado como ponente en eventos internacionales de liderazgo y management como WOBI, Human Sense, Wellbeing 360 o el Congreso Internacional de Capacitación de México. Su carrera la ha desarrollado en el sector financiero y en el ámbito comercial, y tras formarse en España, Reino Unido, Canadá y Sudáfrica, hoy cuenta con más de 20 años de experiencia en la consultoría y capacitación. Cuenta con una maestría en dirección de marketing y ventas y es especialista también en inteligencia emocional por la Universidad Camilo José Cela de España y la Universidad de York en Canadá. La neuroeconomía y el neuromarketing son su última especialización, junto con el estudio y trabajo sobre la ciencia de la felicidad. Desde la Ciudad de México, hoy trabaja para apoyar y motivar el cambio en muchas de las empresas más importantes de la zona, como Coca-Cola, el BBVA y otras muchas. Como veis, está clarísimo que este señor, al que vamos a dar paso ahora mismo, va a tener mucho que contarnos sobre cómo hablar y conectar. Jesús, bienvenido, qué honor y qué placer tenerte en Hablando Claro. Un gusto, Jessica. Muchísimas gracias por la invitación y en primer lugar, como tú decías, feliz año nuevo a todas las personas que nos estén viendo y escuchando, a ti, por supuesto, y efectivamente que este nuevo sea un año excelente para todos, con salud, con buenos proyectos, con ilusión y bueno, con mucha y muy buena conexión, ¿no? Totalmente de acuerdo, Jesús. Vamos a traer ya trapo al tema, porque no tenemos hoy mucho tiempo y la verdad es que creo que da para mucho. Estamos hablando de hablar para conectar. Es cierto que quizá, sobre todo en los últimos años, en que vemos a las personas, vamos a ver si te lo enseño, y sobre todo a la juventud con los teléfonos, con las tablets, con los cascos, quizá estamos verbalmente menos conectados que nunca. ¿Tú qué opinas, Jesús? ¿El mundo está menos conectado o más conectado de otra manera? Pues Jessica, a mí me gusta verlo efectivamente de esta segunda manera que propone. Yo creo que estamos, sí, más conectados, pero de una manera distinta. La cuestión es esa manera distinta si nos hace mejores personas, nos hace mejores individuos, pero también mejores equipos, mejores colectividades, mejores sociedades. Y yo tiendo a pensar que sí tenemos muchos elementos que nos apoyan, que nos ayudan, pero creo que también hay otros elementos de los que, como en este mundo de la formación o de la capacitación, necesitamos entrar en una mayor conciencia de lo que es el ser humano y que es a lo que tú y yo nos dedicamos de una u otra manera y darnos cuenta de que, caray, más allá de esos elementos que en un momento nos pueden ayudar a conectar con personas de muy distintos lugares, la conexión humana siempre es fundamental, siempre es clave, siempre es esencial. A mí me parece muy interesante,
familiar, en concreto, por ejemplo, pues se dedica desde hace unos años a dar clases de inglés. Y claro, antes, hace unos años, digamos 10, 15 años, podías dar clase de inglés pues en tu ciudad y si me apuras en tu país viajando. Ahora mismo pues, damos clase de inglés a todo el mundo y tienes clientes de un hotel que están haciendo unas horarias que de los desplazamientos. Y es una maravilla. La cuestión es, después de todas esas posibilidades que tenemos, ¿cómo somos capaces de conectar como seres humanos? A mí me gusta decir de mente a mente, pero también de corazón a corazón. Si nos damos de verdad el tiempo, el espacio, la importancia, la relevancia, y somos capaces de profundizar más allá de lo que nos ofrecen, pues a lo mejor las redes sociales, un correo electrónico o una conexión como la que hoy tú y yo estamos teniendo y muchos pues, personas que puedan contactarnos lo puedan hacer, ¿no? ¿Qué tiempo nos estamos dando de verdad y qué importancia estamos dando a esa conexión y a esa relación? Sí, totalmente de acuerdo en todo lo que acabas de decir. Quizá, pues eso, haya que valorar todos esos aspectos. Y como muestra un botón, voy a tomar un ejemplo que a mí a veces me choca un poco. Y como el tema de esta entrevista de hoy es hablar y conectar, quiero hacer referencia a los mensajes de texto de la juventud. Yo tengo dos hijos jóvenes y ya están saliendo de la adolescencia y ambos me han comentado que en muchas ocasiones les cuesta mucho tomar el teléfono para hacer una llamada verbal, que ellos prefieren escribir un texto. Y además, bueno, pues ya sabes, Ujú. eso de escribir un texto es con emojis o con imágenes y dibujitos, con palabras cortadas, pero que les produce cierta ansiedad hablar por teléfono. Ujú. ¿Dónde nos deja eso, Jesús? A mí me parece muy relevante la cuestión porque además yo tengo la misma experiencia también, y trabajo fundamentalmente en el ámbito organizacional. Y con la gente joven, cuando trabajas con un equipo para llevarles a un mayor rendimiento, profundizando pues, con esas competencias como la colaboración, el trabajo en equipo, la gestión de la confianza dentro del propio equipo, en muchas ocasiones te encuentras con casos muy similares. Es decir, muchas veces la gente dice, bueno, es que efectivamente tendría que acercarme más a esta persona, tendría que acercar más a ese líder de este otro equipo, tendría que acercarme y muchas veces hacer significa dejar el correo electrónico, incluso a veces el propio teléfono, para físicamente desplazarme. A veces es de edificio, pero en otras ocasiones es simplemente dejar mi puesto, mi mesa, mi despacho e ir a otro despacho que tampoco está tan lejos, ¿no? Creo que nos acostumbramos a muchas cosas a lo largo de nuestra vida, pero creo que en este espacio de la comunicación nos hemos acostumbrado en un sentido de comodidad no tan positivo, ¿verdad? Eh, es verdad que algunos elementos nos hacen la vida más cómoda, pero la pregunta sigue estando ahí. Es decir, que esa comodidad, ¿qué es lo que nos quita de relevancia con respecto a la relación humana, ¿no? A la relación humana. Y permíteme introducir otro elemento porque me parece también de interés. A veces incluso tenemos miedo a conectar con alguien porque no sabemos muy bien qué decir y lo peor, creo, más que lo peor, lo que a lo mejor nos puede costar más es precisamente la respuesta que vamos a recibir del otro. A lo mejor no nos gusta, quizá no es conveniente para nosotros, no es algo que esperamos, es algo que no sabemos muy bien cómo contestar, algunos piensan contrarrestar, y en esa dinámica de esa falta de comunicación clara, de verdad nos perdemos y entonces nos escondemos detrás a lo mejor de un aparato, de un correo electrónico, de algunos elementos que nos pueden facilitar pero que a veces son escondites para nosotros, para no contactar nuevamente con el ser humano que hay detrás y verbalizar a veces algún problema, alguna situación o alguna necesidad de cada quien, ¿no? Ahí también abriría otro espacio que me parece interesantísimo, que tiene que ver con la vulnerabilidad humana, ¿no? En pandemia, pues hemos pasado 2 años prácticamente entendiendo que de verdad somos muy vulnerables. O sea, y la vulnerabilidad, podríamos hablar mucho sobre esto, porque al final son muchos temas conectados, pero creo que en el fondo la vulnerabilidad tiene que ver con la necesidad de entender que somos seres necesitados, que necesitamos del otro. Y claro, si necesitamos del otro, necesitamos de verdad del otro. A veces yo, muchas veces en mis conferencias o en los workshops, en los talleres que manejo, muchas veces pregunto a la gente si conectamos con el otro
para preguntarle cómo estás o para preguntarle de verdad cómo estás, ¿no? Para pedirle algo o para preocuparnos e interesarnos por él o por ella. Porque son dos maneras muy distintas, ¿no? Muy distintas. Sí, fíjate, estás hablando de la pandemia y de la vulnerabilidad, ¿no? Y la pandemia nos ha dejado muchísimas lecciones importantes. Y una de ellas también es que somos seres profundamente sociales. Necesitamos la relación Ajá. social. Sin ella, como que nos marchitamos como las flores, ¿no? Y ahí también lo relaciono, lo conecto con esta necesidad de conectar a través del habla. Muchas Mm. personas hablan sin ninguna intención de conectar. Muchas personas hablan para impartir conocimiento, para deslumbrar al otro, para escucharse a sí mismas, pero en realidad su interés no es el de conectar. Y yo creo que cuando nos encontramos con una persona así, a veces nos sentimos hasta culpables, Jesús. Corrígeme si no estás de acuerdo. Y esto lo encontramos muchísimo en las empresas, los líderes que hablan para escucharse a sí mismos o para simplemente deslumbrar al otro o dar órdenes, ¿no? El empleado, en otros entornos la persona, se siente a veces culpable porque no acaba de establecer esa conexión. Y dices que yo no consigo conectar con mi jefe, yo no consigo, Ujú. y se sienten como que la culpa es de ellos. ¿Qué me dices? ¿Estás de acuerdo? ¿Te encuentras con eso en las empresas? Sí, plenamente de acuerdo. Y a mí me gusta mucho una frase que escuché hace muchos años y que utilizo muy a menudo cuando trabajo estos temas y pienso con algunos líderes, con algunos equipos sobre estos temas, ¿no? Y es que ¿cuál es la enorme diferencia, ¿no? Visualizar la enorme diferencia entre la persona que entra en una sala, en una reunión, una junta, y, y lo que demuestra cuando entra es aquí estoy, ¿no? Con el habla, con la presencia, con esa forma de mirar a los demás, de verse a sí mismo. Pero el mensaje es, aquí estoy. Y otros líderes que cuando abren la puerta, lo que los demás visualizamos es, aquí estamos nosotros. Es decir, nos tomas en cuenta. Los protagonistas de esto también somos nosotros. Y entonces es mucho más fácil desde esa perspectiva conectar, porque me estás dando importancia. A mí me parecía maravilloso lo que acababas de decir porque al final la comunicación no es hablar, la comunicación es entendernos. Y para entendernos tenemos que entender al otro. Y para entender al otro necesitamos escuchar, interesarnos por lo que de verdad a esa otra persona le interesa. Esa parte de la empatía que a veces es tan poco comprendida, ¿no? Muchas veces decimos, no es ponernos en los zapatos del otro. Sí, pero todo eso empieza por escuchar de verdad, no por tratar de entender para ti qué significa la experiencia ajena. No, básicamente la empatía es entender que tú en la experiencia ajena tienes muy poco que ver. Lo importante de la experiencia ajena es el ajeno, es el otro. El protagonista de la experiencia ajena es la otra persona y es a la que tenemos que dar importancia, relevancia, interés, etcétera. Por eso creo que cuando hablamos de conectar, al final estamos hablando de querer entender al otro. El protagonismo de esa relación le estamos entregando y por eso creo que conectar es un acto de profunda generosidad, de entrega, si me permites, incluso de cuidado hacia los demás. Y eso significa un esfuerzo y eso significa el dejarse a sí mismo, dejar los egos, dejar también esa zona de confort o comodidad propia para hacer algo más y hacer algo más por los demás, ¿no? Pero creo que eso es lo que hace que una vida y una vida en sociedad merezca la pena plenamente ser vivida, ¿no? Sí, porque ahí tenemos también otro ejemplo que yo suelo comentar cuando hablamos de estos temas y es el de la persona que está ya preparando su respuesta según tú estás hablando. En vez de estar realmente Ujú, escuchando, está pensando cómo voy a responder, qué le voy a decir, porque una vez más quiero quedar por encima, ¿no? Entonces, ahí una vez más, el que está hablando o el que está respondiendo está hablando, pero no para conectar, para cualquier otra cosa, ujú. pero no para conectar. ¿Qué le recomiendas tú a un directivo cuando te encuentras con esta situación? ¿Qué tipo de ideas, de propuestas, además de escucha y métete en la conversación, qué más le dirías a un Ujú, directivo que habla para no conectar? ujú. Pues yo vuelvo sobre la idea precisamente de vulnerabilidad. Es Ujú, decir,
ser capaz de entender que, en este caso que ahora mismo ponías, ¿no? Cuando efectivamente alguien está no escuchando al otro, sino preparando su respuesta, no está conectando consigo mismo para volver a ese principio en el fondo de quién tiene la razón. No estamos en una conversación, ¿no? Es una lucha por quién tiene la razón, que creo que desde mi punto de vista es el germen, el origen de todos los conflictos, la necesidad de tener la razón, ¿no? Entonces, yo vuelvo a la vulnerabilidad conectada con otro recurso, con otra herramienta, con otra clave que me parece básica en cualquier ser humano, pero más en una persona que ocupa una posición de alta dirección, que es la curiosidad. Es decir, es tener continuamente en la mente la pregunta de ¿qué me estoy perdiendo? ¿Qué me estoy perdiendo de ti? ¿Qué me estoy perdiendo en esta situación? ¿Qué me estoy perdiendo de tu punto de vista? Porque cuando ponemos en marcha la curiosidad, al final se empieza a desgranar toda esa necesidad de tener razón y empezamos a conectar con el otro, porque en la curiosidad, nuevamente, el otro es parte de la curiosidad. Tus ideas, lo que nos trata de comunicar, de decir, en lo que nos trata de involucrar. Tienes, a ver, ¿por qué? Yo no lo veo claro, ¿no? ¿Y por qué me lo estás comentando? ¿Y desde dónde me lo estás comentando? ¿Cuáles son las razones tan importantes para ti para comentarte esto? Cuando tenemos ese mindset, esa mentalidad, es una mentalidad que conecta de por sí. Porque, claro, yo creo que, sinceramente, nacemos con esa curiosidad humana, ¿no? Los niños, los tenemos hijos y muchos de los que nos están escuchando seguramente también tienen hijos y seguro, pues, por lo menos han tenido relación con niños y lo primero que preguntan los niños es ¿por qué? ¿No? Y continuamente, ¿y por qué? ¿Y por qué? ¿Y por qué? Y no se cansan de preguntar por qué, hasta que nosotros sí nos cansamos de que pregunten tanto por qué y al final ya les decimos, caray, porque lo digo yo, porque es así, y en ese momento yo creo que es cuando estamos limitando su curiosidad, ¿no? Estamos cercenándola de alguna manera. Y claro, hay estudios muy interesantes que nos hablan de que efectivamente los niños, pues a partir de los 3 años es cuando empiezan a perder la curiosidad, pero mayormente todos tienen curiosidad. Y a medida que nos vamos educando, y digo educando entre comillas, en el fondo esa educación va a tener mucho que ver más que con conectar con otra persona, con los conocimientos, sin más, es decir, con conocer, pero no con conocernos, no con conocer al otro, con conocer geografía, historia, matemáticas, etcétera. Entonces, damos mucha importancia a eso y empezamos a creer que hay una certeza indudable. Y cuando esa certeza indudable en todas las cosas necesitamos tenerla, parece que necesitamos tener ciertas razones, cierta razón, y es cuando desde mi punto de vista empieza a desaparecer la curiosidad. Por eso, resumiendo un poco lo que te quería decir, volvería al mundo de la vulnerabilidad, es decir, si estás preparando tu respuesta es porque no te sientes cómodo siendo vulnerable con la respuesta de otro y no te sientes cómodo diciendo no lo sé, no tengo respuesta, eh, deja que ese, y está bien tener esas respuestas también. Y la otra es efectivamente la curiosidad para conectar con la otra persona, para darle importancia, para darle su espacio, para preguntarnos qué me estoy perdiendo de esto que no estoy viendo y que la otra persona pues me está diciendo, me está comentando, ¿no? Otra situación en la que nos podemos encontrar con estos problemas en la comunicación a la hora de hablar para conectar es una situación en la que la persona que va a hablar está insegura, tiene miedo, Ujú. no siente que lo que va a transmitir tenga peso suficiente y eso hace que en vez de estar intentando comunicar para conectar, está intentando comunicar para impresionar o para ocultar Ajá. sus miedos. Y eso también lo encontramos en el mundo de la empresa con bastante frecuencia. Y ahí, una vez más, encajamos con la vulnerabilidad que tú estabas mencionando. Esos miedos, sin embargo, a las personas les pueden llevar a comportarse de maneras un poquito extrañas y a comunicar de formas muy artificiales. Y ese será Ujú. otro tema que quiero tocar contigo en breve, la inteligencia artificial. Pero a esas otras personas que no lo hacen por esa inseguridad del directivo que tiene miedo a no poder
llegar a donde quiere llegar, sino el miedo real a no estoy preparado, no puedo hablar. ¿Qué les dirías? Los que se sienten en inferioridad. Ujú. Yo les diría dos cosas. Una me parece muy relevante y nuevamente abriría la conversación a otro espacio que me parece bien interesante y es, am, las personas no somos nuestras ideas. Ujú. Esto, como digo, nos lleva a muchos, muchos y muy diferentes espacios, ¿no? Pero esto significa que tus ideas pueden estar equivocadas, lo que significa que tú puedes cambiar tus ideas. Tú, porque tus ideas estén equivocadas o metas la pata o digas algo que en un momento determinado es inconveniente, quizá es mejor que suceda a que no suceda y tú sigas con esas mismas ideas. Porque, porque al final estarías haciendo tan propias esas ideas que las estarías asociando a tu personalidad que no las podrías desencajar. Y eso te llevaría, nos llevaría, creo que es algo además muy, muy habitual, a tomarnos las cosas de manera mucho más personal. Porque claro, cuando alguien pone en duda una idea mía y yo estoy tan involucrado con mi idea, soy yo el que recibo el ataque. Entonces, cuando yo voy a exponer y tengo miedo a que mis ideas de alguna manera se vean atacadas o se vean limitadas o se vean de alguna manera, pues, bueno, pues restringidas de alguna manera, pues si tenemos esa involucración tan profunda, nos vamos a sentir pues mucho más tensos, mucho más en una situación de miedo, de ansiedad, etcétera. Cuando tenemos esa sensación de, bueno, yo voy a compartir, y esto muchas veces cuando trabajo con grupos también y temas de oratoria, hablar en público, uno de los consejos es que me parece muy sensato, yo lo escuché de un gran maestro, oye, comunica como si fueras a compartir tus ideas, pero sabiendo que esas ideas no tienen por qué ser ni 100% ciertas, ni 100% reales, eh, hoy son tu convicción, pero con la convicción de que también puedes cambiar por lo menos parte de tu convicción o la manera de entender tus propias convicciones, ¿no? Entonces, yo creo que uno de los consejos sería no te identifiques tanto con tus ideas que te lleven a caerte con tus ideas cuando esas de alguna manera son rechazadas y tú también te sientes rechazado. La otra es fortalecer la confianza propia independientemente también de los demás, ¿no? Yo creo que el juicio de los demás pues nos puede hacer mucho bien, pero también nos hace mucho daño. Creo que nos formamos desde chicos a través del juicio de los demás, eso es una realidad psicológica. Ahora, cuando ya somos adultos, creo que ese es el proceso de maduración y madurez humana, el entender que cuando los demás nos dan un feedback positivo o negativo, no nos están definiendo a nosotros. Muchas veces están definiéndose a sí mismos a través de su comunicación. Y muchas veces nos pueden ayudar, pero también tenemos que tener la madurez suficiente para decir, bueno, con esto me quedo, pues esto no tengo suficientes datos, creo que no es suficientemente acertado y puedo yo seguir pensando en lo que estaba pensando, ¿no? Yo iría por esos dos lugares, igualmente daría para también mucho el tema, pero me quedaría hasta aquí, ¿no? Me encanta porque pensamos de forma bastante similar. Ahora quiero que pasemos a otro campo de la comunicación, de hablar para conectar, pero centrado en otra de tus especialidades, que es hablar en público, dar conferencias. En ese campo, hablar para conectar Ujú, es básico. O sea, yo ujú, también, como sabes, soy experta en comunicación y he dado conferencias toda mi vida, bien como intérprete, después como conferencista. Y la verdad es que el ponente que no es capaz de conectar fácilmente con su público no comunica, no llega a su público. Entonces, alguien que quiera aprender a comunicar mejor desde un escenario, a través de un micrófono, con una cámara, ¿qué le dirías tú? ¿Qué puede hacer para conectar con ese público? Porque una cosa es hablar cara a cara con alguien que lo tienes delante, ¿no? Pero cuando están ahí ajá, afuera o están detrás de una cámara, ¿qué podemos hacer para hablar y conectar? ujú. Hay muchos elementos, yo me centraría en algunos. Uno, el primero, diría autenticidad, ser uno mismo, ser uno mismo. También nos llevaría mucho a hablar que es ser uno mismo, porque ser uno mismo no lo entiendo de una manera estática, sino de una manera dinámica. Tiendo a pensar que no somos, sino que estamos siendo. Es decir, estamos cambiando, estamos evolucionando, y eso es muy positivo. Por eso el decir, oye, yo no puedo hacer esto porque soy así, creo que es muy limitativo. Oye, yo hoy o aún no puedo hacer esto, pero mañana quizás sí, y me voy a poner a trabajar sobre ello, ¿no? Entonces,
Hemos hablado ya de un elemento que es esa idea, esa percepción propia del comunicador de yo voy a compartir unas ideas. Y en ese sentido me relajo, no tienen que ser tan ciertas, tan seguras, ¿verdad? Tan machacadas intelectualmente que de alguna manera todos lo tengo que aceptar, ¿no? La otra, también hemos hablado un poco de ello, que es ser capaces de aceptar el rechazo. Es decir, oye, pues no vamos a gustar a todo el mundo, no todo el mundo va a estar plenamente atento, haciéndonos así con la cara, diciéndonos con el rostro, con la cabeza, afirmando cada una de las cosas que nosotros digamos. Es decir, no somos monedita que a todo el mundo vaya a gustar, ¿no? Y profundizando en este tema de la autenticidad, tiene que ver mucho con sí trabajarnos pues una buena presentación, sí trabajar el contenido de esa presentación, pero luego también dejar fluir nuestro propio estilo. Nuevamente, nuestro estilo también lo podemos cambiar, pero pues yo supongo que el que no sea gracioso no tiene por qué hacer muchos chistes, quizá ni uno, ¿no? Porque no se va a sentir cómodo con ello. Entonces, pues si has visto a alguien que hace unos chistes, que empieza una conversación o una comunicación o una conferencia, pues haciendo una gracia y de esa cara, y pues yo como estoy, no, a ver, o sea, no va contigo, no lo hagas. A lo mejor lo puedes aprender, pero no inicies desde ahí, ¿no? Es decir, ¿con qué te sientes más cómodo? ¿Comunicando qué? Y yo creo que precisamente en los primeros minutos de una conferencia, de una disertación, tienes que pensar precisamente con qué te sientes más cómodo. Yo me siento muy cómodo, por ejemplo, contando historias. Creo que además eso engancha con la gente, ese storytelling que llevamos todos en el fondo dentro, a todos nos han contado historias desde niños, todos tenemos el mundo de la historia o historicidad dentro de nuestra mente, pero sobre todo de nuestro corazón. Y cuando tú mismo te sientes cómodo contando historias, pues yo normalmente empiezo mis conferencias con una anécdota, con una pequeña historia, con algo que ha sucedido. Y eso me reafirma a mí, ¿no? Y eso me parece muy importante. Y otro elemento muy rápido que ha salido antes en la conversación, eh, que me parece muy importante, y es, nuevamente, lo importante de una conferencia es tu público, no eres tú. Antes hablabas de las personas que a lo mejor, los líderes que en un momento determinado están más pendientes de lo que dicen, ¿no? En vez de escuchar. Y creo que eso es muy importante. Yo tengo ahora mismo incluso algunos líderes en la cabeza con los que he trabajado y hemos trabajado este tema a veces, ¿no? Es decir, Ujú. a ver, lo importante no es que brilles tú, porque ese brillo es fácil que se apague en un momento determinado. Y más cuando además pues tienes que seguir interactuando con esa gente, porque es relativamente fácil durante una hora brillar. Luego, cuando te conocen, caray, ya es más complicado, porque tienes que ser tú. Y estar simulando muchas horas es más complicado, ¿no? Entonces, ¿por qué no somos nosotros mismos desde el principio? ¿Por qué no somos auténticos? Y hacer parte de esa autenticidad, la necesidad de interactuar desde el otro. Y esas preguntas yo creo que son muy necesarias. Es decir, ¿qué les va a interesar fundamentalmente a mi gente, a mi público, a las personas que van a escuchar? ¿No? ¿Con qué podemos conectar desde el principio? Y entonces esa conexión tuya con la que te sientes cómodo y suya, que te van a prestar más fácilmente atención, van a ser herramientas, elementos claves con los que tú te vas a sentir más seguro y además vas a atraer la atención del público, ¿no? Me encanta. Fíjate, te he dicho hace un momento que me gusta mucho que pensamos de manera similar. Uno de los programas de humanología que ofrecemos en el instituto se llama El arte de hablar siendo tú. Ajá, Precisamente enseñamos a la gente a hablar con su propia voz y tal y ajá. como son ellos, porque eso de alguna manera se está perdiendo un poco. Sin más, me ha hecho mucha gracia que lo mencionaras. Tengo una última cuestión que quiero preguntarte, Jesús. La inteligencia artificial, que ahora mismo está tan de moda, de la que todo el mundo habla, ¿cómo crees tú que nos va a afectar en esto del habla para comunicar? Porque estamos hablando cada vez más con máquinas, los bots en los ordenadores, y al final, pues eso, llamas por teléfono a una empresa y tienes 25 grabaciones con 227 botones a los que dar. Y no hablamos para conectar. En realidad estamos desconectando. ¿Cómo crees tú o cuál crees tú que va a ser el impacto y qué podemos hacer los seres humanos para un poquito manejarlo mejor? Sí, me parece muy interesante porque la cuestión porque es una realidad diaria en la que además vamos a ir a más, ¿no? Es decir, ya no solo interactuamos con máquinas cuando llamamos por teléfono, sino cada vez más a través de las pantallas, evidentemente, pero incluso cuando vayamos a lugares, a lo mejor
en vez de en la recepción de un hotel atendernos una persona, nos puede atender una máquina. Y eso va a ser una realidad a la que poco a poco vamos a ir accediendo, ¿no? Yo lo veo desde dos lugares. El primero es, bueno, igual que la pandemia nos enseñó mucho la necesidad de conectar con los demás y esa necesidad de socializar, yo creo que la inteligencia artificial también, por lo menos a día de hoy, nos está mostrando la necesidad también, esa misma necesidad de socializar con personas de carne y hueso, con seres humanos y darnos esa importancia. Es decir, la inteligencia artificial nos va a ayudar en muchas cosas, pero creo que seguimos teniendo pendiente esa humanización de nuestras relaciones, de nuestras empresas, de nuestros equipos, de nuestras familias, ¿no? Entonces, yo entendería por ese lado, es decir, nos está ofreciendo una oportunidad para dar mayor relevancia a algo que creo que del todo a lo mejor no somos conscientes de la importancia que tiene, ¿no? Y nos dedicamos, hace unos días, en unas sesiones, pues ponía un vídeo que se hizo en España sobre precisamente esta parte de la comunicación. La verdad es que a mí me impactó desde el primer momento que lo vi, se hizo hace unos años, pero básicamente tiene que ver con cuánto tiempo nos queda en minutos, en horas, en días, a veces no tanto en años, en relación con las personas que tanto queremos, ¿no? Y se hacía un experimento social sobre, probablemente algunos, parece que recuerdas el vídeo, sobre efectivamente cuánto tiempo en minutos y horas nos quedan con las personas que queremos, ¿no? Entonces, cuando te das cuenta en minutos, en horas, en días y no mucho más, que esa persona que de verdad quieres, que admiras, con la que te gustaría verte más, pues no estás dedicándole tanto tiempo, te das cuenta, caray, que estás interactuando mucho más con las máquinas, ¿no? Con tu computadora, con tu ordenador, con tu tablet, con lo que sea. Y dices, bueno, a ver, esto yo creo que realza nuevamente la oportunidad de dar importancia a lo que yo creo que es más importante, que es el ser humano, ¿no? Y la otra cuestión es, y muy conectada con esta, hay un profesor de la London School of Economics en Londres que habla de precisamente cuáles son los elementos que nos diferencian y que nos ofrecen una ventaja competitiva con respecto a las máquinas. Y uno de ellos es precisamente la comunicación, esa comunicación humana, muy conectada con la confianza, conectada con la creatividad y con la innovación, conectada con algo que ya hemos comentado, que es la curiosidad. Esto es plenamente humano, esto es plenamente humano. Y yo creo que son tres elementos que necesitamos todos pues, escalar a otro nivel, desarrollar cada vez más. Hemos hablado de la curiosidad, estamos hablando de la comunicación, pero también esa parte de esa interacción humana desde un lugar profundo, ¿no? Desde un lugar pues, mucho más sensato, que yo creo que no nos van a ofrecer en ningún caso las máquinas. Volvemos al mundo de la vulnerabilidad, que es rozar el corazón humano, que es rozar el alma humana, que es rozar en un momento determinado pues, la tristeza en alguien o la alegría, la compasión o momentos de crisis, de ansiedad o dificultad, que es tocar de verdad la fibra sensible de alguien y ser capaz de estar simplemente con alguien y estar en un modo empático con alguien sin decir una sola palabra. Y creo que a ti y a mí nos habrá pasado, como a las personas que nos estén escuchando, de tener una conversación con alguien y cuando te vas dices, wow, o sea, me he desahogado, ha sido fantástico este momento y te preguntas, ¿qué me ha dicho? No me dijo nada, estuvo para mí, estuvo conmigo. Y yo creo que eso una máquina no lo puede hacer y por eso dar nuevamente esa relevancia al factor humano, pues creo que en los momentos que se avecinan todavía pues es todavía más importante, ¿no? Más crítico. Con eso me voy a quedar, Jesús, con retomar ese calor humano. Me encanta. Es una pena que no podamos seguir conversando en esta edición de Hablando Claro, pero no importa, porque sé que puede haber otras oportunidades en el futuro y si no, ya las crearemos o ya las buscaremos. Me ha encantado tenerte en el programa, Jesús. Es un placer, un honor. Sé que, pues eso, podrías aportar muchísimo más e invito a todos los que nos estéis viendo y a todos los que nos veáis en el futuro a que si tenéis comentarios o preguntas nos los escribáis para que podamos seguir conversando y que esta comunicación no termine aquí. Jesús, desde España hasta México, un abrazo muy grande. Muchísimas gracias, un placer tenerte y nos vemos pronto. Claro que sí. Muchísimas gracias, Jessica, por la oportunidad. Un abrazo igualmente caluroso
y ojalá que efectivamente pronto nos volvamos a encontrar. Un saludo a todos tus oyentes, a todas las personas que te siguen y un placer efectivamente haber estado estos minutos charlando. Gracias. Lo mismo digo, un placer. Y a todos Gracias. los que, gracias Jesús, y a todos los que habéis disfrutado de esta conversación, no olvidéis que en la próxima edición de Más Humanos tendremos una nueva entrevista, una nueva edición de Hablando Claro, en donde nos vamos a centrar en cuando el fracaso es una bendición. Soy Jessica Lockhart, directora del Instituto Internacional de Humanología y del Club Más Humanos, y os saludo y os envío un abrazo lleno de calor. Hasta la siguiente. Chao.